Bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Universidad de San Sebastián, a Alejandra Celedón por la invitación. Entiendo que la presentación se enmarca en el contexto de una discusión que está teniendo la Escuela de Arquitectura sobre la idea de fachada, está vinculada a un diplomado, por lo tanto he intentado articular ciertos temas de mi trabajo reciente en torno a ese problema. Me gustaría partir de una discusión que permita contextualizar esto, la idea de fachada y la idea de componente constructivo. Hay un libro escrito por el autor, el historiador Siegfried Giedion, que se llama Construir en Francia, construir en acero y construir en ferro concreto, del año 28. Y en ese libro, entre muchas cosas que plantea Giedion, hace esta pregunta. Dice, ¿es la construcción algo externo? Básicamente está preguntando si la construcción es algo externo a la arquitectura. Quiero que piensen un minuto lo que significa que un autor, que es en definitiva un historiador de la arquitectura, tan temprano como el año 28, haga un libro que se llama Construir en acero y construir en ferro concreto. O sea, no está hablando de problemas necesariamente de estilo o una discusión historiográfica, está hablando de construcción. Y además lo asocia a Francia. La pregunta por si acaso la construcción es algo externo a la arquitectura tiene que ver precisamente con esto, con que si de algo estaba preocupado Giedion, como fue en adelante una suerte de historiador oficial de la arquitectura moderna, era por intentar rearticular la idea de construcción en torno a la arquitectura en oposición a esto. Por ejemplo, el Palazzo Farnese en Roma, donde por muy interesante que sea el edificio, por mucho que haya sido hecho por Miguel Ángel, el problema formal está vinculado a una discusión histórica, probablemente un problema de estilo, pero no está vinculado a una discusión constructiva. No sabemos, por ejemplo, si el edificio es de ladrillo, de piedra o de qué. De alguna forma la construcción del edificio, la estructura está oculta tras la fachada, que es un primer punto que quisiera discutir en relación al tema de la fachada, digamos. Una fachada que uno podría pensar como la palabra faccia en italiano, la cara, es lo que está frontal en el rostro y que oculta los músculos, los huesos, etc. En este sentido, la cara, la fachada del edificio, articula un problema arquitectónico de un tipo que no es, en absoluto, el problema arquitectónico vinculado a la expresión de la construcción en el edificio. Y Giedion, que estaba preocupado de articular una arquitectura moderna vinculada a la técnica, por lo tanto, empezó una suerte de discusión para combatir al Renacimiento y para combatir al neoclásico y por sobre todo para discutir o combatir al Beaux-Arts, que sería aquel movimiento arquitectónico en Francia, fines del siglo XIX, que ocultaba sin duda la construcción detrás de fachadas decoradas. Giedion, por supuesto, no era el único, tiene precedentes que están en Francia, tiene que ver con el título de su libro. Tiene que ver, por ejemplo, con la apreciación que tiene Giedion y Gropius y otros arquitectos modernos por intentar cancelar el discurso renacentista y volver a poner los ojos en la Edad Media. No una Edad Media mirada desde el punto de vista de la fe, sino que una Edad Media vista desde el punto de vista estructural. La catedral gótica, ustedes saben, no sería sino el primer gran ejemplo de una arquitectura que está hecha de huesos y vidrio, ¿no? De nervios, nervaduras y vidrio, los vitrales. Y por lo tanto, en este sentido, el primer gran héroe de Giedion en esta discusión francesa es Viollet-le-Duc, Emmanuel Viollet-le-Duc, quien, además de haber restaurado Notre Dame de París, no era alguien que estaba preocupado por el estilo de Notre Dame, ni por la fe, ni por los temas simbólicos vinculados, sino que le interesaba un solo problema, entender de qué forma el proyecto o el edificio de una catedral gótica respondía en su forma a la construcción, ¿no? A la estructura.
y a la capacidad de aligerar el peso de los muros por la transformación de estas nervaduras. Y en ese plano, por supuesto, cuando Leduc tiene que construir o proyectar sus propios edificios, no está intentando replicar o imitar el gótico. Se está preguntando cómo construimos hoy día con las nuevas tecnologías, en este caso el acero que viene de las fundiciones y los workshops en Francia. En ese plano, Choisy aparece también como parte de la discusión vinculada a Viollet-le-Duc. Choisy es, como Gideon, un historiador que escribe un libro que se llama nada menos como Introducción a la historia de la arquitectura. Pero ¿qué es lo que dice Choisy? Choisy no plantea la historia de la arquitectura, de nuevo, desde un punto de vista meramente formal o estilístico. Dice, en cambio, que el estilo no cambia conforme al capricho o la moda, sino que hay una lógica de los métodos que está vinculada a la cronología del estilo. Vale decir, si hay un estilo, viene de la construcción. O, dice, los edificios de la antigüedad se han estudiado muchas veces desde el punto de vista de la arquitectura, pero sus detalles de construcción se conocen poco. Por lo tanto, quisiera simplemente introducir esta presentación mostrando que hay un punto de quiebre a mitad del siglo XIX con Leduc, Choisy, solo por mencionar dos autores, que se retoma 70 años después por Gideon, donde el punto central es proponer que efectivamente la arquitectura sigue pensando en términos de estilo, sin entender que la estructura debería ser mostrada de una forma mucho más potente. ¿Cuál es el problema que plantea Gideon entonces en su libro, que es central? Que el arquitecto del siglo XX, de inicio del siglo XX, no puede seguir mirando al arquitecto del siglo XIX, sino que tiene que ver a aquellos que sí están mostrando la estructura en términos formales. Y eso no son arquitectos, son ingenieros. La École Polytechnique en París se forma y son los ingenieros los que empiezan a construir puentes, viaductos, estaciones de trenes, donde lo que aparece, como ustedes pueden ver acá, es la estructura. Y si uno toma en cuenta que la Torre Eiffel se construyó en el año 1889 y se transformó en un símbolo, es un símbolo precisamente de eso, de un progreso donde lo que está expuesto es la estructura. Y por lo tanto la comparación directa que hace gente como Gideon es entre la Torre Eiffel y la Catedral Gótica, eliminando de paso la supuesta contribución de los arquitectos que siguen ocultando la estructura detrás de la fachada. Y esta contraposición entonces entre Farnese y Torre Eiffel, o las construcciones de los grandes ingenieros del siglo XIX, empieza a ser central en este debate. Hay más ejemplos. A la izquierda pueden ver la Ópera de París de Garnier, edificio bozartiano, y a la derecha aquel arquitecto que Gideon entiende como el padre del constructivismo francés, porque es el primer arquitecto, con nombre y apellido, que entiende el problema del acero que viene de la ingeniería y lo transforma en edificio, que sería Henri Labrouste en la Biblioteca de Santa Genoveva y Biblioteca Nacional en París. Un punto que empieza a ser evidente entonces en esta imagen, que Labrouste ya no está diseñando una fachada que oculta la estructura. Ustedes pueden ver que está haciendo un detalle de los componentes que hacen la estructura del edificio. Son concepciones, por lo tanto, completamente distintas. Y entre los ejemplos que muestra Gideon está, por lo tanto, edificios y estructuras hechas en Francia, donde la estructura es la forma del proyecto. Gideon, sin embargo, para que entendamos que los historiadores son personas que tienen un punto de vista, que tienen agenda intelectual, política, ideológica, plantea que esto tiene que ver con Francia. Le llama el libro Construir en Francia, en acero y en ferro concreto, porque su interés, y si ustedes revisan el libro, es evidente, es partir con los constructores franceses del siglo XIX para concluir con Le Corbusier. Vale decir, lo que está haciendo Gideon es construirle retroactivamente una genealogía Corbusier a partir de los constructores del siglo XIX. Y para eso se centra en Francia. Algo que Gideon hace es, por lo tanto, nunca mencionar este ejemplo, que es probablemente el gran paradigma de la estructura de acero del siglo XIX, que es
el Crystal Palace, obra de Joseph Paxton. Porque claro, el Crystal Palace se le escapa, es en Inglaterra. Gideon plantea que la revolución no tuvo que ver con la revolución industrial, sino que tiene que ver con la revolución francesa, porque nuevamente es en Francia donde se establecen los cambios sociales, políticos y culturales que permiten en algún minuto la consolidación de una nueva arquitectura a partir de la ingeniería. Y nuevamente entonces, de alguna forma, transforma a Paxton y el Crystal Palace en un ejemplo lateral que apenas aparece mencionado en una imagen muy pequeña y además en planta. Pero sabemos que el Crystal Palace ya contiene muchos de los temas que están presentes en la Proust. Es prefabricado, está hecho de acero, está hecho de vidrio, se conectaría con la tradición gótica y la fachada, si existe, aparece simplemente como la expresión de la estructura. Un punto acá que me interesa mucho enfatizar es esta cita de Gideon. Gideon dice, fíjense en un caso y en un problema. Cuando uno toma estos edificios de acero, el aire se transforma en un material constructivo. Dice, el aire se transforma en un factor constituyente. Se hace una casa abierta, máximo de aire, mínimo de muros, ¿no? Empiecen a pensar en esta idea de la relación con la fachada y el edificio. El aire es parte de la construcción. En vez de un balance rígido entre soportes, lo que tenemos es una transparencia desconocida, la creación del espacio aéreo, la combinación aérea. O donde dice que, de alguna forma, el aire se transforma en una forma sin precedentes, en un material formativo. Vale decir, uno podría decir que el edificio se empieza a desmaterializar. Y un punto que le interesa entonces es que el edificio casi que flota, tiene aire, respira, que son todas nociones que empiezan a ser centrales en una arquitectura que se quiere desmaterializar y eliminar el concepto de fachada opaca que oculta la estructura en un edificio que muestra la estructura. El tema es que esa estructura no es cualquiera, es una estructura, en este caso de acero, y está hecha por componentes, son componentes prefabricados en industria, son elementos discretos que se unen para formar esta estructura. Y se unen de una forma específica, a través de uniones. Por lo tanto, uno podría hablar de la emergencia, de la aparición de dos nociones. La idea de componente constructivo, que es distinta a la idea de elemento arquitectónico, y la idea de unión, porque hay que unir estos componentes. Imágenes de este tipo, que son parte de una obra de Conrad Waxman del año 59 en alemán, 61 en inglés, ustedes pueden ver ya que en cierta sensibilidad arquitectónica, si van a mostrar el Crystal Palace, como está a la izquierda, no muestran la fachada ni el volumen, sino que muestran los componentes que lo hacen. O si muestra la Torre Eiffel, no muestra la torre como edificio, muestra la unión que conecta esa torre. Una tradición antigua, ya Rondelet dibujaba los componentes, o, como ven ustedes, Choisy o Leduc están preocupados de hacer axonométricas donde están los componentes y no elevaciones que dibujan la fachada. Cosas que están en el aire, vinculación con la biología, el Barón de Cuvier plantea el origen de la paleontología, los cuerpos, los organismos se empiezan a ver en su estructura interna y por lo tanto con la Proust, con Rondelet, con Choisy, también uno podría ver la arquitectura como una combinación de componentes que forman su estructura. Y, como diría Gideon, por lo tanto, los edificios ya no son formas cerradas, como en un palacio del Renacimiento, sino que lo que existe es la conexión entre elementos. Y por lo tanto, este traspaso desde la forma cerrada de un edificio de Garnier, de arquitectos que están todavía preocupados de decorar el corte o pintar la fachada, a la introducción radical de la axonométrica, la llamada perspectiva militar, como la forma que permite representar adecuadamente y a escala los componentes que hacen un edificio. Si ustedes pueden revisar la literatura, se encontrarán una y otra vez con este traspaso, donde la axonométrica explotada empieza a ser la forma de representar un organismo arquitectónico que está hecho a partir de componentes y uniones. Ahora bien, hay un problema en arquitectura que es distinto al problema del Crystal Palace, de las galerías de las máquinas en Francia o de la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel es un edificio para conmemorar la Exposición Universal del año 89. El Crystal Palace es un edificio para conmemorar la Exposición Universal en Londres del año 1851. Un puente es un puente, ¿no? Un acueducto es un acueducto. No son viviendas, no son edificios que necesitan muros. Por lo tanto, hay un problema para la arquitectura que empieza a surgir de intentar combinar estas distintas apreciaciones. ¿Cómo uno puede hacer un edificio como si fuera la Torre Eiffel, donde el aire es un elemento constituyente, un edificio que flota, que respira, cuando tiene que cerrarlo? Porque la gente adentro le da frío, efectivamente, sobre todo en Europa, donde el invierno es más crudo que acá en Chile. Y surge un punto: ¿cómo uno descompone un edificio en componentes que puedan ser prefabricados cuando el edificio es una vivienda? Y en ese punto surge entonces nuevamente la relación entre el componente último de la composición, el panel, y la unión, aquellas uniones que permitirían conectar estos paneles. El panel vendría a ser el componente último, el último hueso de una composición arquitectónica que inevitablemente se las tiene que ver con cerrar el espacio, tema que no es tal para la Torre Eiffel o el Crystal Palace, que se puede dar el lujo de tener vidrio, sobre todo porque está operando a la forma de un invernadero en un clima como el de Inglaterra. Ese punto es central y empieza a tener que ver con esta idea del ensamblaje, la arquitectura moderna que ya no se construye, sino que se ensambla y que no se detalla en el sentido de que uno tiene el total del edificio diseñado como el Palazzo Farnese y luego tiene que detallar las cosas más pequeñas. En este caso se diseña primero el componente último, un panel o una unión, y luego el edificio tendrá que ir hacia arriba generando nuevas configuraciones. Es un punto de quiebre central en la arquitectura porque supone el paso de lo que se llamaría el top-down, desde arriba hasta el detalle, por la aparición de estrategias de diseño que son bottom-up, desde la construcción del hueso último que prolifera en una estructura. Y ese punto tiene que ver con esta noción: el edificio se ensambla, no se construye, no hay mortero de cemento, sino que hay unión entre componentes. Y ese ensamblaje, por supuesto, tiene como modelo Henry Ford, la industria del automóvil, la famosa frase corbusiana que dice: ¿por qué no podemos hacer casas higiénicas, limpias, transportables, baratas, igual que Ford hace autos? ¿No? Y ese modelo, que aparece bastante temprano, ustedes saben, a principios del siglo XX, 1910, 14, se traslada bastante más tarde, digamos, en los años 30, a la industria que fabrica viviendas. Pero sabemos que una vivienda y un auto no son necesariamente lo mismo. O el paradigma del ensamblaje, en este caso, de un auto Volkswagen, un diagrama presentado por Gideon en otro libro posterior que se llama La mecanización toma el comando. O el mismo Gideon intentando ser súper radical con su argumento, explicando, por ejemplo, que todo proceso industrial supone ensamblaje o desensamblaje. La industria ensambla automóviles para producción de vehículos o desensambla cerdos para la producción de comida, que es la figura que está acá abajo, en el proceso de desensamblaje de un organismo para transformarlo en un producto alimenticio a nivel industrial. Por lo tanto, ensamblaje y desensamblaje, componentes y uniones, bottom-up como estrategia de diseño, son todos elementos que empiezan a transfigurar completamente el estatus del arquitecto, lo que uno entiende por forma y lo que uno puede entender por diseño. Pero la arquitectura sigue los problemas porque por mucho que haya prefabricación industrial y por mucho que hayan paneles, alguien como Walter Gropius va a repudiar abiertamente el tipo de prefabricación de viviendas que sigue de forma directa un modelo como el de Henry Ford, porque lo único que produce son casas idénticas. Las economías de escala propias de la industrialización permitiría lo que está a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, en repetición, falta total de diferenciación, monotonía en la construcción de las ciudades. La obsesión de alguien como Gropius de repensar el ensamblaje moderno desde el punto de vista de la obtención de viviendas que sean diversas, que puedan variar tipológicamente,
lo lleva a él y a gente como Waxman a inventar un tipo de unión, la que está acá, que se llamarían uniones mecánicas, que nos llevan de nuevo al problema que estamos discutiendo antes. Podemos ensamblar una vivienda a partir de paneles, pero podemos desensamblarla, porque podríamos probablemente diseñar otra vivienda distinta con los mismos paneles, si acaso la unión mecánica es suficiente. Y por lo tanto tenemos entonces que, bastante temprano en la discusión de la arquitectura moderna, si acaso la pregunta de Gideon es correcta, si la construcción es algo interno a la arquitectura, esa internalidad, esa expresión de la arquitectura, perdón, de la construcción en la arquitectura, empieza a redundar en tomas de posición respecto a lo que tiene que significar el ensamblaje por paneles en torno a la discusión sobre la uniformidad o variabilidad de la tipología. Y por lo tanto, cómo se unen los paneles, cómo se une el edificio, es un tema esencial de discusión. Larga cantidad de debates sobre la unión, ya están estos ejemplos de Waxman, que se obsesionó con la noción del joint, de la unión entre componentes, y que nos lleva nuevamente a autores que no están citados por Gideon porque se le escapa del argumento de Francia, pero que claramente en el siglo XIX están discutiendo el problema de la unión, en este caso Semper, Gottfried Semper, que plantea que el nudo es, sin duda, el símbolo técnico más antiguo, vale decir, desde el nudo surge el origen de la arquitectura. Ese nivel de discusión con el nudo, la unión, lo que conecta los elementos, ya está en Semper. Y Semper está planteando, por lo tanto, que están en los textiles el origen de la arquitectura y elabora toda una teoría del ornamento y de la construcción a partir del nudo. No nos puede sorprender entonces que Rietveld, cuando hace su arquitectura y su silla, tenga una unión que se llama la unión cartesiana. Vale decir, el problema composicional está cerrado en torno al tema de la unión, o Buckminster Fuller, o Jean Prouvé, o Conrad Waxman. Hay una larga tradición y una genealogía de la arquitectura que empieza a entender que el problema del componente y la unión son centrales, y volviendo a Gideon, que el tema del aire, de la levedad, de la transparencia, son centrales también a la arquitectura. Uno podría citar en ese caso lo que plantea Marx, el filósofo, cuando dice que todo lo sólido se desvanece en el aire. Toda la solidez de la arquitectura se empieza a desvanecer en una arquitectura donde, ojalá, el 80% sea nada sino aire. Si uno piensa en esta tradición, ya es un salto a los años 40, fines de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con que los paneles que inicialmente eran de madera, en los proyectos de Gropius o Waxman en Alemania, toman otro carácter y cambian de escala. Se transforman en paneles de hormigón armado, que casualmente, o perdón, no por casualidad, también aparecen en Francia. Es Raymond Camus, que patenta por primera vez el sistema que lleva su nombre, que es probablemente el primer sistema por paneles de hormigón armado que está realmente sistematizado como una producción industrial a partir de industria pesada en Francia. La construcción de grandes paneles se superestablece con el patentamiento de este sistema. Y un sistema que fue tan exitoso para la reconstrucción de la posguerra que efectivamente Camus vendió la patente a muchos países en África, por supuesto en Europa, pero sobre todo a la Unión Soviética, que fue comprada por Nikita Khrushchev el año 56, transformando el sistema Camus francés en lo que se llamó en la Unión Soviética el sistema 1464. Tenemos por lo tanto que no fueron los rusos los que inventaron el tema. Estamos discutiendo cosas que ya pueden ir hacia atrás, incluso hacia una discusión que comienza con Viollet-le-Duc o con la pregunta de Botticher, ¿en qué estilo construimos si ahora tenemos acero y concreto? En el tema de la desmaterialización del edificio y en el tema de la introducción de la industria como pregunta fundamental sobre la forma arquitectónica. Y es en la Unión Soviética donde el año 54 Khrushchev, el presidente, ni más ni menos que el presidente, Nikita Khrushchev, dice, de aquí en adelante vamos a darle vivienda social a toda la población utilizando prefabricación por grandes paneles de hormigón armado. Autores como Adrian Forty han planteado que nunca
un presidente ha dicho de forma tan explícita una política de vivienda para un país completo. Y si entendemos que la Unión Soviética tiene de largo 12.000 kilómetros, que es más o menos la distancia que hay entre Berlín y Santiago, si ustedes trazan una línea recta, digamos, entre los dos países, entre las dos ciudades, se pueden dar cuenta que cuando un presidente que tiene control sobre la producción de vivienda de 12.000 kilómetros de largo, estamos hablando de una escala de operación infinita. No menos de 170 millones de departamentos se construyeron utilizando estos sistemas. O, si ustedes quieren, 5 billones de metros cuadrados, no solo en Rusia, sino en Francia, en los países de la órbita soviética y en muchas otras partes donde estos edificios empezaron a distribuirse. Un punto central con la Unión Soviética fue que claramente el sistema Camus fue uno de los que se ocuparon y fue el inicio de una investigación en la Unión Soviética para inventar cada vez el mejor sistema. ¿Cuál puede ser el mejor sistema, más eficiente, más barato, que construya más rápido y que nos permita superar el tema de la vivienda social? Y en esta imagen, una compilación de axonométricas escalonadas de la revista Arquitectura CCSP, o Arquitectura Soviética, que es solo un ejemplo. Ustedes pueden ver que no era solo un sistema, sino la investigación en muchos sistemas que permitirían resolver este problema. ¿Cómo hacemos para proveer a toda la Unión Soviética con vivienda social a partir de la producción industrial de componentes que se ensamblan? Sí, ojalá siga el argumento de una transformación radical en la forma de entender la arquitectura, no desde el diseño de un objeto que luego se detalla, sino que desde la producción de un componente que luego se articula en una obra mayor a partir de uniones. Y por supuesto, la Unión Soviética tenía vinculaciones con Cuba. Ustedes pueden ver ahí la escala de operación de una fábrica soviética en Santiago de Cuba, donación de Khrushchev a Fidel Castro el año 62. Sistemas habían en Estados Unidos, Alcoa, American System, Bechtel, etc. Francia, no solamente Camus, sino que Coignet, muchos otros, la Unión Soviética, Cuba, Alemania del oeste y del este, Chile, Inglaterra, Dinamarca, Yugoslavia, Suiza, incluso Japón. Por lo tanto, los 170 millones de departamentos supone este ámbito o esta escala de operación, donde de forma interesante lo que pudo haber planteado Leduc, enfatizado Choisy, rearticulado ideológicamente por Gideon, como una suerte de vanguardia o de suelo para la reconstrucción o el repensamiento de un discurso moderno que viene de la construcción, se transforma en política de Estado cuando Khrushchev dice, casi que parafraseando a Gideon, hacia el futuro no queremos más formas cerradas, queremos solamente un ensamblaje de componentes. Ese punto es central. Si ustedes se fijan, esta imagen del fotógrafo Peter Antonov de Cheremushki, que es el primer conjunto construido en Moscú con paneles de hormigón armado, la unión entre los componentes, estábamos discutiendo la unión, ¿no? Como los componentes se tienen que conectar de alguna forma. La unión entre componentes, que podría estar perfectamente estucada y pintada, está enfatizada a través de una línea, lo que se llamó o se denominó la línea de la verdad o la línea de la honestidad. Vale decir, algo central a la ideología o al discurso de la prefabricación moderna aplicada a un sistema soviético, suponía que no importa si acaso uno puede ocultar la construcción, hay que enfatizarla. Es el opuesto, como decíamos, quizás del Palacio Farnese, el opuesto de una fachada que oculta la estructura. Si hay una fachada, es una fachada que está hecha a partir de los componentes, y la unión entre componentes tiene que estar marcada porque es un problema ético. Es la discusión que está en el título de mi presentación. Si ustedes se fijan, problema político, Khrushchev, problema estético, dibujar la línea, problema ético, es expresión de la verdad. La arquitectura no es meramente un problema formal o un interés por abrazar la técnica. Si hay un tema de discusión tecnológica y constructiva, tiene que ver con un ámbito ideológico que articula ética, estética y política en una sola imagen, como por ejemplo en esta fachada de Khrushchev.
Lo de Khrushchev no es casual. Ustedes saben que lo que hace cuando asume el cargo es intentar de-estalinizar el país. Por mucho que Stalin y Khrushchev hayan sido los dos primer ministros de la Unión Soviética, Stalin tenía una fama, ¿no?, difícil. Khrushchev no quería que lo asociaran con él. Stalin tenía un tipo de arquitectura, les llamaban las tortas de novia, ¿no?, muy ornamentada, torres monumentales, vinculadas quizás a un cierto clasicismo, vinculadas también al llamado socialismo realista. Khrushchev, para separarse de Stalin, para desestalinizar el país, no solamente establece políticas que puedan verse en decretos o en discusiones, sino que establece una estética, que es unir de vuelta quizás a principios del constructivismo ruso, que ya estaban como vanguardia articulando el problema de la construcción como algo central. Para deshacerse de Stalin, Khrushchev tiene que pintar la unión entre paneles, porque hay que enfatizar la construcción. Es un problema ético, tiene que ver con mostrar la verdad del edificio. Nunca más la construcción oculta detrás de la fachada. La fachada es expresión de la verdad constructiva del edificio. Y por supuesto, esta vuelta al constructivismo en Rusia tiene asociaciones diversas. Una puede ser el cuadrado negro de Malevich, la discusión que Malevich plantea con el cuadrado negro en el año 1916. ¿Qué significa el cuadrado negro para Malevich? Simplemente el vaciamiento de la forma de cualquier significado, la eliminación de cualquier figuración, una abstracción radical o una no objetividad. Y nos encontramos con Khrushchev, 40 años después, donde el cuadrado negro prácticamente articula la composición de la fachada, no solamente en la Unión Soviética, también en Chile. Este es un dibujo que está en el archivo de originales de la Universidad Católica, que pertenece al legajo de planos con que se construyeron los edificios KPD chilenos, donación, tal como la cubana, de una fábrica completa por parte de la Unión Soviética al gobierno de Allende. El cuadrado negro, por lo tanto, flota, se mueve y empieza a aparecer en múltiples representaciones, como por ejemplo en esta viñeta de homenaje a Lenin, donde no sabemos si es un panel que vuela o es un cuadrado negro que está como signo, como símbolo del vaciamiento figurativo de la arquitectura en post de una discusión constructivista. Este es un afiche en Chile del diseñador Vicente Larrea, celebrando la llegada a Chile de la prefabricación soviética, donde a pesar de que el total de edificios que rodean el dibujo son edificios normales a dos aguas, con techo a dos aguas, sin embargo hay una grúa con un panel que vuela. O también en Chile la idea de que los edificios se componen a partir de cuadrados negros que articulan la fachada y donde nuevamente, si bien la unión entre paneles no se pinta, ustedes la pueden seguir reconociendo porque no se oculta. Hay un tema político, estético y ético que rodea la expresión en fachada del componente, porque la construcción es interna a la arquitectura, si uno vuelve a discutir la propuesta de Gideon. Y por lo tanto el panel, este componente último, se vuelve sin duda un problema central y también un ícono. A la izquierda un panel soviético sacado de una revista, a la derecha un panel conmemorativo puesto por el Salvador Allende en la entrada de la fábrica KPD el año 72. Esta es una imagen después del golpe de Estado, donde la fábrica KPD fue tomada por la Armada de Chile y para de alguna forma borrar el pecado original socialista de la industria, le agregaron candelabros coloniales y la imagen de una virgen, transformando el panel socialista en una suerte de retablo neocolonial. Sin embargo, ustedes pueden ver entonces que el panel sigue siendo el lugar de una confrontación política entre Allende o Pinochet, entre Stalin y Khrushchev, en torno a un problema que es constructivo y arquitectónico. Y este panel, que parece tan pesado, que parece el opuesto de la liviandad o la ligereza de la Torre Eiffel, del aire que plantea Gideon en su escrito, sin embargo aparece siempre volando. Las imágenes de la revista Arquitectura Soviética, el panel cuelga de una grúa,
o en afiches del periodo, si se fijan, el afiche de Govorkov desde el 55, apenas un año después del discurso de Khrushchev. Y ustedes ven todavía en una estética del realismo socialista soviético elementos que son importantes. El trabajador es central, porque es el trabajador el que está en la industria, y lo que muestra es un departamento nuevo, higiénico, limpio, habitable, y al fondo un panel que vuela. O a la derecha en este caso, el año siguiente, el 56, el mismo diseñador, pero ahora ya con una componente constructivista, si ustedes quieren. Es una cita al famoso afiche de Rodchenko. El mismo diseñador se está también despegando de la estética del realismo socialista y está volviendo a una cierta iconografía constructivista. ¿Y qué tenemos? Nuevamente el trabajador, no el arquitecto, al centro de la imagen. En este caso, un panel en la mano y otro panel colgando de una grúa atrás. Vale decir, los paneles vuelan o cuelgan en esta construcción iconográfica. En este caso, la portada de la revista Arquitectura Soviética está copiada de un bajorrelieve de la exposición de la Rusia soviética del año 60. En el bajorrelieve ustedes pueden ver que hay viñetas con imágenes o escenas importantes para los soviéticos de la época: el trabajador, el campesino, la gente en la industria. Y cuando viene a transformarse en cubierta de la revista, le agregan una viñeta que no está en el original, que es un panel volando. O en la pintura, en este caso Boris Milyukov, también una pintura que está en la exposición de la Rusia soviética del 60. Los protagonistas son los trabajadores, no los arquitectos. Están en el sitio de obra y los paneles flotan. Uno puede asumir que están colgando de una grúa, pero la grúa no está siendo mostrada. El panel, por lo tanto, empieza a tener la misma condición aérea, levitante, de una arquitectura liviana, ligera, donde el aire es un componente esencial. O la exposición de Bruselas del 58, el pabellón soviético, que en la entrada tiene grandes murales de Alexander Deineka, donde nuevamente el panel que vuela está puesto en comparación con un avión. Y efectivamente, a pesar de que hay una grúa en el fondo, los paneles en general aparecen volando. La grúa que los sostiene no está al centro de la escena. Por lo tanto, el panel, una y otra vez, aparece levitando, sin gravedad, volando en el aire como si fuera un avión o una nave espacial o, en efecto, un componente más liviano para una arquitectura que empieza a estar hecha de aire. Esta imagen, una imagen que nos interesa mucho, se llama Nosotros estamos construyendo, del 55, y ustedes pueden ver que el trabajador, el obrero, se transforma en una especie de mago, de prestidigitador. Con solamente levantar la mano, levanta un panel que puede tener más de 3 toneladas de peso. Apenas una línea en esta esquina da cuenta que eventualmente está colgando una grúa, pero el panel está flotando por obra de la mano del trabajador y está siendo comparado nuevamente con un avión en vuelo. En ese caso, en este plano, nuevamente, el panel, este panel de Gropius, la descomposición de la vivienda en componentes últimos, la idea de componente como origen de una nueva arquitectura, la idea de componente como el sustrato de una arquitectura que puede tener una raigambre, si ustedes quieren, semperiana, empieza a estar invadida por la idea de la levedad, del vuelo, en este caso la revista de sátira Cocodrilo en la Unión Soviética, que hace este juego en inglés. Crane significa grúa y también significa cigüeña, por lo tanto la cigüeña, casi como si llevara una guagua, transporta un panel. O la retórica también dirigida a los niños, no es un problema solamente en pintura o en exposiciones o en revistas, sino que también en animaciones. Pueden ver acá la animación del niño el paraguas de la abuelita, que trata sobre una abuelita que se le pierde el paraguas y su nieto la busca y lo encuentra en una construcción y termina bailando arriba de unos paneles que flotan y que se mueven con grúas que tienen forma de corazón. O
una suerte de Tom y Jerry soviético, donde el clásico lobo persigue al conejo y la persecución no tiene lugar sino en un panel que vuela. O una medalla, en este caso, del 59, donde ustedes pueden ver que el trabajador y la trabajadora, la igualdad de género, en el comunismo no hay distinción entre hombre y mujer, juntos ven cómo tanto un panel como un cohete flotan. Por lo tanto, uno puede también empezar a entender que el tema de los paneles y la construcción por paneles se empieza a separar de la arquitectura y empieza a ser entendida conectada con la tecnología, en este caso, que permitiría llevar al Homo Sovieticus al espacio. En Chile, imágenes de paneles que vuelan, fotografías de Norberto Salinas, nuevamente la grúa no está, el panel flota, vuela, o el panel es una suerte de coreografía donde sale del molde y desde ese momento en adelante lo único que hace es flotar, volar, transitar desde la industria hasta la posición definitiva en un edificio como la Khrushchevka, que tiene que mostrar la unión para nunca perder de vista que la verdad constructiva en la fachada no está siendo ocultada por un estuco ornamental. En ese plano, volver al tema del título de la presentación. Tiene que ver con política, tiene que ver con estética. Esta imagen, por ejemplo, en la Unión Soviética, de una película que se llama Cheremushki, del año 63, cuyo único objetivo era transmitir a la población rusa que la construcción por paneles era algo muy bueno. Exponer el desarrollo del país a partir de las bondades de la industrialización de la construcción. Y en este plano, nuevamente, las escenas muestran un panel que vuela, un señor con su hija que van arriba del panel volando, llegan a la casa, se encuentran con su novio y en la escena final de esta toma terminan bailando arriba de un panel que vuela. ¿Cómo se construye esto? Tiene que ver también con una noción de sincretismo, con transmitir en signos comunes una idea de panel que vuela que puede estar conectada con una tradición rusa más antigua. Ustedes saben que el mito de la alfombra voladora está completa y absolutamente arraigado en la tradición rusa y que significa que, por ejemplo, aparece una y otra vez, también como el panel, en pinturas o en historias, en libros, en este caso El viejo Jotavich, que es un libro del 38, y se hizo una película el año 56. En esta otra ilustración del 53 ustedes pueden ver cómo vuela en una alfombra el viejo con el niño y atrás la grúa que eventualmente está soportando paneles, cómo el viejo Jotavich vuela en la película del 56, que es una película que está hecha 8 años antes de Cheremushki, que es la película para hablar de los paneles. Y por lo tanto el viejo Jotavich, que vuela el 56 en una alfombra, vuela nuevamente el 63 en un panel. Y habla, por lo tanto, de la construcción social y cultural de la tecnología, que vincula nuevamente problemas estéticos y problemas políticos, porque para Khrushchev era esencial desestalinizar el país a partir de este tipo de señales. Y en este plano, entonces, pueden ver un asunto que para nosotros es central en la discusión, que panel etimológicamente significa paño, pedazo de tela, por tanto, alfombra. La alfombra del viejo Jotavich y la alfombra mágica que vuela y la alfombra de hormigón efectivamente comparten al menos esa raíz etimológica. Si uno vuelve a Semper, que el origen de la arquitectura está en los textiles, eventualmente uno entiende que el edificio por paneles y por uniones que se muestran tendría una componente semperiana interesante. Por supuesto tiene una crisis, no es todo esta idea fabulosa de que todo está bien con los paneles. Empieza la crítica. Ustedes ven aquí cómo la misma Cocodrilo empieza a publicar estos cartoons donde le dice: saluda a tu abuela que está en el departamento de la ventana 17 hacia arriba y 24 hacia la derecha. El problema de la repetición, el problema de la monotonía, temas que habían sido discutidos por Gropius. Y bueno, y tal vez la ruina no tanto de la industria o la tecnología, sino que la ruina del sueño socialista
o la ruina del sueño moderno vinculado a estos sistemas. En este caso, imágenes interesantes de Anton Ginsburg, de edificios de paneles abandonados, o esta imagen de Antonov de la demolición eventual de estos edificios o estos sistemas. Uno de los puntos que nos ha interesado hacer en esta investigación con Hugo Palmarola es entonces entender esta discusión o esta dimensión cultural, política y estética que conecta el panel con una discusión previa del siglo XIX, pero que además nos obliga a intentar entender cómo eran estos sistemas realmente y cómo podríamos reconstruir las axonométricas escalonadas que aparecen en las revistas soviéticas de los 50 a partir de tecnologías digitales contemporáneas, que es el ejercicio hecho en el programa o el software Rhino. Imágenes que muestro a continuación, por lo tanto, son esas reconstrucciones para entender el problema tipológico y entender, por ejemplo, que los arquitectos y los ingenieros tenían un rol esencial en estos sistemas, pero a nivel retórico era el trabajador el que estaba en el centro del póster, como vimos recién. El rol del arquitecto deja de ser este arquitecto burgués, este genio individual que diseña formas únicas que se construyen en lugares únicos, digamos. La discusión tiene que ver con la generación de sistemas que se puedan replicar y transformar. Y en este caso ustedes pueden ver el fenómeno que ocurrió a partir de la patentación o el patentamiento de Camus en Francia el año 48, su traslado a la Unión Soviética, donde se adaptó y se llamó el 1464, su donación a Cuba, donde se llamó el Gran Panel Soviético, su llegada a Chile, donde se llamó primero KPD el año 72 y luego BEP el año 76. Todos estos sistemas, si ustedes se fijan, son todos Camus y son todos distintos. Por lo tanto, no hablamos aquí del diseño de edificios únicos, sino que hablamos acá prácticamente, volviendo a la discusión biológica del Barón de Cuvier, hablamos de la adaptación de organismos a distintas condiciones o contextos culturales, tecnológicos, ambientales o climáticos, y por supuesto a distintos contextos políticos. Y podemos ver, por ejemplo, que Camus, 1464, Gran Panel Soviético, KPD o BEP son iguales y no son iguales. Son el mismo sistema con adaptaciones que lo transforman. Y el problema entonces supone cómo uno puede reconstruir estos sistemas a partir de la información disponible. ¿Cómo podría uno reconstruir sistemas de este tipo a partir de paneles, como si fueran estos huesos con que un arqueólogo intenta reconstruir un dinosaurio? Y ese ejercicio es el que hemos hecho en la reconstrucción de 28 sistemas prefabricados por paneles para poder entender esta trayectoria de sistemas que se mueven por el mundo en muchísimos países, compartiendo características comunes, pero también una gran variedad y diversidad tipológica, que se puede resumir o discutir a este nivel, siempre al nivel del componente último, al nivel de cómo los paneles funcionan y no al nivel de cómo la forma final resulta. Y este es el resultado de la reconstrucción de los 28 sistemas que elegimos. Ahí están los nombres, si se alcanzan a distinguir un poco quizás, que son parte de la exhibición que hicimos en Venecia y que está en el catálogo de esa muestra, donde al poder tener los paneles digitalmente reconstruidos nos permite hacer ejercicios de este tipo, donde el edificio completo aparece en volumen o como una suerte de huella en el pavimento. La misma cantidad de paneles que hacen ese volumen es la que está desplegada en el suelo y por lo tanto permite hacer comparaciones de tamaño o de escala en relación con cuántos tipos de panel hace un edificio o cuánta cantidad de paneles permitirían ensamblar un edificio. Nuevamente la pregunta es, ¿cuál es el edificio más eficiente? ¿Cuál ocupa menos paneles? ¿Cuál tiene menos hormigón? Y cómo efectivamente esta discusión tipológica redunda en una discusión que puede tener que ver con el tipo de panel y también con una definición de fachada. Esta reconstrucción en el catálogo de la Bienal de Venecia muestra, por ejemplo, un caso antiguo, muy antiguo, de los años 30, la Casa Burov, donde de forma paradójica los paneles todavía no lograban desprenderse del ornamento, hasta la Alemania socialista, casos interesantes como un edificio de paneles diseñado por James Stirling, probablemente uno de los pocos edificios de paneles que tiene un arquitecto con nombre y apellido firmando. El caso americano, sistema canadiense que se construyó en Nueva York, el Descon Concordia. Otro arquitecto, en este caso en Francia, que inventó un sistema de prefabricación, el caso japonés. Y en cada una de estas fichas ustedes pueden ver que dice
Por ejemplo, el Taisei tiene 26 tipos de panel. Para hacer un edificio necesita 206 paneles. Vale decir, cada uno de los 26 paneles se repite una cierta cantidad de veces. Tiene el edificio tipo 452 metros cuadrados, lo que implica que tiene 0.45 paneles por metro cuadrado, 302 metros cúbicos de hormigón por edificio. Si acaso esta comparación, que todavía no logramos descifrarla completamente, nos permitiría acercarnos a entender qué significa efectivamente la transposición tipológica, la adaptación tipológica de estos sistemas de un país a otro. Para cerrar, la dimensión política. No da lo mismo que se mueva un sistema de estos de Francia a la Unión Soviética de Khrushchev, que sea donado a Cuba y que se adapte en Cuba con Fidel Castro, que llegue a Chile con Allende o que aparezca en Estados Unidos. Hay una dimensión cultural, técnica, política, que supone la absorción a partir de la segunda mitad del siglo XX de cosas que empiezan a ser política de Estado. Ustedes ven a Allende firmando un panel, y lo que en los años 20, con Gideon, por ejemplo, Gropius, era simplemente una discusión de la vanguardia europea en arquitectura. O en el siglo XIX suponía todavía, recién, de forma tímida, una suerte de revisión al estatus de la arquitectura que aparentemente ocultaba la estructura detrás de una fachada pegoteada y con estilos. En la discusión política, lo pueden haber visto ustedes quizás en otras presentaciones, llega el panel a Chile y Allende firma uno en el concreto fresco para poder simbolizar el éxito de la cooperación con la Unión Soviética. Su firma puesta ahí se instala en la entrada de la fábrica como símbolo de una discusión y de una colaboración con los rusos. Es muy interesante en la medida en que uno piensa que un panel de hormigón que es repetitivo, producido en masa y que puede ser el mismo en Chile o en Cuba o en la Unión Soviética, al ser firmado por un presidente, lo transforma en un monumento, en una obra de arte, si ustedes quieren. En un gesto que no es distinto al que hace Duchamp cuando con el seudónimo de R. Mutt firma un urinario y lo transforma en obra de arte, un urinario, igual que un panel, un objeto prefabricado industrialmente, que por la firma de alguien se transforma en un elemento único y en un ícono. O la discusión que plantea Walter Benjamin cuando dice que la obra de arte pierde el aura por la repetición mecánica. Uno diría, bueno, el panel nunca tuvo aura porque siempre fue repetido mecánicamente. Es Allende que lo firma y le devuelve el aura. Tipos de discusión que permiten nuevamente tomar un problema que podría ser pensado solamente desde el punto de vista de la técnica y lo sitúa en un contexto cultural, político y estético más amplio, como en este caso la fotografía de rigor o la necesidad de trasvestir este panel socialista a la imagen de el retablo colonial chileno para poder hacer que la fábrica siga funcionando en dictadura. Un panel que fue, después de esto, a principios de los años 80, la industria cerró por distintas razones, por presiones de parte del sector privado que no podía tolerar que el Estado neoliberal de Pinochet aún tuviera una industria propia, prefabricando bienes social para todos los chilenos, y por tanto se desmanteló, se remató, y el panel quedó dando vuelta de esta forma, como una suerte de ruina de la modernidad, ruina política, ruina estética, una suerte de arqueología, casi como los dibujos de Piranesi, un panel que le crece pasto, y que en esa medida aparece como esta especie de fósil, ¿no? Este hueso abandonado a partir del cual uno podría ser capaz de reconstruir un sistema a nivel técnico o reconstruir su historia a nivel técnico, cultural, teórico o historiográfico. Acá están los trabajadores de la fábrica KPD, los ex trabajadores, una vez que el panel es puesto en vertical, y está lo que llamamos nosotros las trayectorias del panel, cómo desde la firma inicial de Allende se movió a la entrada de la fábrica, se transvistió en un icono neocolonial, quedó botado como un escombro en un sitio municipal, fue rescatado, fue tomado desde ahí y fue instalado en el centro del pabellón de Chile, en la Bienal de Venecia, nuevamente sin restaurar la firma de Allende o sin restaurar la Virgen durante la dictadura, sin restaurar porque es una ruina y como ruina nos interesaba mostrar
que efectivamente es un nodo a través del cual todas estas controversias, que son técnicas, culturales, arquitectónicas, políticas, estéticas, en resumen ideológicas, tienen que circular en torno a los materiales visuales que estarían rodeando esta pieza como punto central y único de la proposición para el pabellón de Chile en Venecia, donde en uno de los muros situamos esta reconstrucción de sistemas como si fueran mariposas en un insectario, tratando de decir que no son proyectos de arquitectura en un sentido convencional, sino que son especies que se han movido por distintos medioambientes que los han transformado a distintas tipologías o a una discusión cultural más amplia. Y por lo tanto el pabellón, con el panel que tienes una ventana a través de la cual uno puede mirar la exposición, uno puede mirar también el resto de los materiales que operan. El panel operando como fachada, como esta fachada que se articula a partir del componente último, pero que en este caso está desarticulada de la unión y simplemente puede, de una forma quizás puntual, intentar reconstruir la historia a partir del marco de referencia que su propia ventana articula. Eso, muchas gracias.